Muy bien, listo. Una vez más, darle la bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a empezar con nuestro taller virtual del día de hoy. Vamos a pasar a proyectar la pantalla completa. Muy bien, por ahí me van comentando si se logra visualizar de manera correcta, si se escucha muy bien. Sí, la idea es que puedan tener, ¿no?, todas las facilidades para que ustedes, ¿no?, se sientan cómodos en el taller y puedan también hacer sus preguntas también en algún momento. Ya va a dar el espacio para las preguntas. De todas maneras, me van comentando por ahí en el chat, al cual también estoy siempre activo y estoy visualizando para poder detenerme en cualquier punto. Muy bien, listo. Nuestro taller titulado Backend Developer con Spring Boot. ¿Sí? Vamos a iniciar entonces esta primera presentación. Antes de ello, debemos entrar en contexto acerca de de estos dos sectores. Probablemente, como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Tengo por aquí, estoy más que seguro, vamos a encontrar a desarrolladores front-end y desarrolladores back-end, ¿no? Como lo comenté, probablemente algunos sean de lado, quizás en otro lenguaje de programación, ¿sí? Pero también desarrollan software back-end, ¿no? Y por otro lado también puede ser que nos estemos topando con personas que desarrollen del lado del front-end. Muy bien, entonces estas dos secciones, ¿sí?, tienen sus propias características, tienen sus propias tecnologías, ¿sí? En algunas pueden coincidir, pero la idea es que al final estas dos secciones se integran, ¿no? Para desarrollar, en este caso, un software. Muy bien. ¿Y de qué manera, no, encontramos, por ejemplo, qué encontramos en el lado del backend, ¿no? En el lado del backend podemos encontrar, en este caso, los frameworks, ¿sí?, de distintos lenguajes de programación. Por ejemplo, en C Sharp podemos encontrar a NetCore, NetFramework. En el lado de JavaScript tenemos a Node.js. En el lado de PHP también podemos encontrar los frameworks como Coordinator, Laravel, frameworks muy potentes que nos permiten trabajar del lado del backend. Y en el lado de Java encontramos a Spring, ¿no?, que es un framework prácticamente que contiene, ¿no?, una gran cantidad de módulos, ¿no? Y esto nos permite poder realizar un software robusto, ¿no? Y también podemos hablar un poco acerca de las bases de datos, ¿no? Por ahí algunos ya conocerán el tema de MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, MongoDB, etcétera, etcétera. El lado de la base de datos también es una sección muy, muy amplia, ¿no? Y vamos a conocer distintos proveedores de base de datos. ¿Qué encontramos del lado del front-end? ¿Sí? Ok, los que está ahí, nos encontramos del lado del front-end, podemos trabajar, por ejemplo, por un lado, con Angular, ¿no? Es un framework que nos permite, ¿no?, desarrollar software web, ¿sí?, utilizando TypeScript. También encontramos a React, HTML, Vue.js, ¿no? Esa es la parte web. Sería por la parte web encontramos cada uno de estos herramientas, estas tecnologías. Y por el lado del frontend también encontramos la sección móvil, ¿no? En este caso estaríamos encontrando, por ejemplo, desarrollo nativo para Android utilizando el lenguaje Kotlin, ¿sí? También podríamos encontrar desarrollo multiplataforma. Ahí tenemos el SDK de Flutter, ¿no? Me imagino que por aquí algunos también hayan trabajado, han escuchado de Flutter, ¿sí? Por aquí, ojalá haya una persona que haya trabajado con Flutter, sería estupendo también, ¿sí? Y también tenemos lo que es el desarrollo nativo para iOS utilizando Swift, ¿no? En este caso, es el lenguaje de programación que nos permite desarrollar aplicaciones nativas en iOS. Entonces, del lado del frontend encontramos esas dos secciones, una sección del lado de la web y otra sección del lado del móvil, ¿no? ¿Sí? Y al final, ¿cómo estas dos secciones se integran, ¿no? Es la pregunta que a veces nos hacemos. Probablemente algunos, hago esta pequeña introducción para aquellas personas que no conozcan entren en contexto, ¿sí? Y también encontramos un actor que es el desarrollador full stack, ¿no? Que maneja, por un lado, frameworks de JavaScript, ya sea React, ya sea Angular, también maneja el lado del back, ya sea en PHP o en C Sharp, o ya sea en JavaScript con Node, o también con Java, ¿no? Y es la persona que se encarga, ¿no?, prácticamente de ver estas dos secciones
y desarrolla software utilizando ello, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo es que funciona tanto el back con el front, ¿no? Por aquí, por ejemplo, vamos a encontrar este pequeño esquema, ¿no? Que probablemente algunos ya lo conocen, ya lo han visto, probablemente algunos han dicho, ah, sí, algo así, tengo entendido, pero de todas maneras lo vamos a repasar así de manera rápida para ingresar a nuestro ejercicio práctico, ¿no? Nosotros recordamos de que por un lado tenemos nuestro motor de base de datos, ¿sí? Nuestro motor de base de datos, nuestro servidor de base de datos, donde prácticamente tenemos ahí, podemos encontrar a MySQL, SQL, Oracle, ¿no? Esta base de datos que se encarga de almacenar información, ¿sí? Toda la información que se genera, tanto la aplicación web o la aplicación móvil, ¿sí? Necesita de un puente para que tanto las aplicaciones nativas, ya sea en Android o en iOS, o las aplicaciones web utilizando algún framework como React, Angular o en este caso Vue.js, cualquiera de ellos, se puedan alimentar de la información que se encuentra en la base de datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de proyectos, cuando por un lado estamos trabajando con Angular, cuando trabajamos con React, o hablamos, por ejemplo, de un proyecto móvil con Kotlin, o de un proyecto móvil en iOS, ¿sí? Nosotros necesitamos información de la base de datos. Entonces, yo no me puedo conectar, por ejemplo, desde mi dispositivo móvil en Android, ¿no? Me voy a conectar a mi base de datos en SQL Server, por ejemplo. No hay forma, ¿no? No puedo realizar esa conexión a un servidor de base de datos. No puedo directamente yo ingresar a una base de datos y hacer un select asterisco from a una tabla de esa base de datos. Yo no puedo hacer ello directamente, ¿sí? Muy bien. Pero para ello tenemos este bus, ¿no? Que vendría a ser un apartado entre la conectividad de nuestro lado frontend con nuestra base de datos. Para ello aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lenguajes de programación, como ya los mencioné, como PHP, Java, y podemos encontrar también dentro de estos lenguajes, ¿no? Los respectivos frameworks, ¿no? Por ejemplo, un framework para C Sharp es Netcore, para PHP y podemos encontrar a Laravel, Coordinator, en Java tenemos a Spring, ¿no? Y en JavaScript al archiconocido Node, ¿no? Node.js, que es prácticamente nos permite también desarrollar, ¿no? Aplicaciones backend. Muy bien, estas aplicaciones son las que se comunican con la base de datos, extraen la información o realizan las operaciones, ya sea insertar, eliminar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo publica, ¿no? Hace una publicación para que las aplicaciones, tanto web como móviles, puedan consumir la información. Quiero hacer un registro de un nuevo cliente. Ah, ok, entonces, utilizando el proyecto backend, expondremos una API REST, ¿sí? Donde yo voy a poder registrar la información, ¿sí? A mi base de datos, ¿no? Y esa información, ¿quién me lo va a enviar? Ah, me lo va a tener que enviar el proyecto web, ya sea un proyecto móvil, ¿sí? Tanto en iOS como en Android, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera ahí tenemos un poco el panorama de cómo estas secciones van a conversar, ¿sí? O conversan, ¿sí? Ahí tenemos un poco el panorama de cómo al final todo ello se integra para poder comunicarnos con nuestra base de datos, ¿no? En la base de datos, como lo mencioné, puede variar con distintos proveedores, ¿no? Pues podemos tener un MongoDB, podemos tener un Postgres, etcétera, ¿no? Como también en esta sección varía también, ¿no? No solamente estamos en PHP, Java, ustedes conocerán algunos otros lenguajes también que tienen en este caso que nos permiten desarrollar productos backend y también estarán aquí, ¿no? Muy bien, listo. Eso es un poco el panorama de cómo conversan nuestras aplicaciones cuando trabajamos ese tipo de proyectos. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco, ya que entramos en contexto y ya que también nos hemos ubicado dónde vamos a atacar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos situamos para este taller virtual, nos vamos a situar aquí, en este lado, ¿no? En este lado, y vamos a utilizar el lenguaje Java y utilizaremos el framework Spring. Entonces estamos justamente en este punto, ¿sí? Este es el punto donde vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Ah, yo me tengo que conectar a una base de datos. Correcto, haremos una conexión a la base de datos, ¿sí? Para ello vamos a trabajar con una base de datos. En este caso vamos a utilizar para este ejercicio MySQL, ¿sí? Y esta base de datos tendrá información y yo la voy a exponer para que en algún momento una aplicación web,
o una aplicación móvil pueda consumir la información. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué consideraciones debo tener para poder desarrollar un producto backend? Un producto backend es muy fácil de desarrollar. Ustedes pueden ingresar a YouTube y pueden encontrar varios tutoriales muy buenos, ¿no? En cualquiera de sus herramientas, ya sea en Node, ya sea en PHP, sea, pero para desarrollar un buen producto backend tenemos que tener ciertas consideraciones. No podemos desarrollar por desarrollar. Probablemente para aprender sí, pero ya cuando queremos hacer un trabajo, ¿no? En este caso para una empresa o queremos aportar en un emprendimiento, ¿no? Tenemos que empezar a desarrollar software de calidad. ¿No? Y la mejor forma de desarrollar software de calidad es tener siempre las consideraciones de las buenas prácticas que nos permite desarrollar un producto backend de calidad. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener para yo poder desarrollar un producto backend de calidad? Al menos lo mínimo, ¿sí? Porque esto se puede extender a muchas cosas más, ¿correcto? Listo. Muy bien. Más que nada vamos a hablar, por ejemplo, ¿sí? De cuando nosotros empezamos a desarrollar y empezamos a definir nuestros puntos, ¿sí? O famosos, o también como lo conocen los endpoints, ¿no? Para cada uno de nuestras API REST, ¿sí? Siempre cometemos un clásico error, ¿sí? De cuando definimos estos endpoints, los definimos con nombres de acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un clásico error, ¿no? Eliminar producto, ¿no? Y si nosotros regresáramos un momento hacia atrás, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la arquitectura, ¿no? De REST. Entonces, prácticamente, si hacemos esto de eliminar producto y enviamos un ID de esta manera, estaríamos prácticamente yendo contra esa arquitectura. Porque lo que nos indica que nosotros tenemos que representar son recursos. No deberíamos representar acciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Cuando encontramos, y por ahí, si algunos de ustedes han trabajado del lado del back y han definido ese tipo de endpoints con esos términos, bueno, quizás desconocían de esto que les estoy indicando, pero prácticamente, teóricamente, no está bien que nosotros definamos nuestros endpoints como acciones. Debemos definirlos como recursos. Si yo voy a trabajar con una tabla producto, a la misma que quiero obtener la información o quiero obtener realizar un registro, actualizar un registro, eliminar un registro, ¿sí? Yo debo tener como consideración el nombre del recurso. ¿Y cómo sé si voy a eliminar, actualizar? Ah, muy buena pregunta para aquellos que por ahí digan, ay, ¿cómo sé que si tengo que actualizar, eliminar, etcétera, etcétera? Para ello nosotros tenemos que utilizar nuestros métodos HTTP, ¿sí? Ustedes saben muy bien que son más de 14 métodos HTTP. Entre los más conocidos, voy a recordarlos, hay algunos, el GET, el POST, el PUT, el DELETE, el PATCH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 14 métodos HTTP que podemos utilizar. Los más conocidos, POST, PUT, DELETE, GET, ¿no? El PATCH por ahí algunos pueden utilizar, pero los más utilizados son estos cuatro, ¿no? Entonces, si yo quisiera eliminar un recurso, ¿no? Yo necesito utilizar el método POST, porque eso también es una mala práctica, ¿no? Para todas las acciones utilizamos POST, ¿no? Y yo he visto casos donde sí, de verdad, ¿no? Todo POST, ¿no? ¿Y por qué no utilizamos delete? Si voy a eliminar algo, utilizo el método HTTP delete, ¿no? Entonces, es algo también que muchas veces nosotros, y me incluyo, porque también no vayan a pensar que esto yo lo hacía aprendiendo, me incluyo en algunos momentos también en mi época de junior he cometido esos errores, quién no lo hace, ¿no? Inclusive hasta cuando estaba trabajando y ya tenía cierta experiencia, cometí esos errores y no hay nada por qué avergonzarse, estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces, el post también nos va a indicar si yo quisiera registrar un nuevo recurso, ¿no? Y el put nos va a permitir, nos va a indicar que queremos actualizar. Entonces, para eso también los métodos HTTP nos permiten trabajar de esta manera, ¿no? Para poder definir la acción al recurso que nosotros estamos prácticamente contemplando como un endpoint. Muy bien, entonces, eso es aquí, hay que tener en consideración cuando que empecemos a trabajar un proyecto backend. Y lo otro también que, bueno, siempre también nos hemos topado, ¿no?
es justamente de que cometemos el error que cuando nosotros devolvemos una respuesta al cliente, ¿no? Siempre nosotros encontramos un código HTTP. Y por defecto, y eso también incluyo, ¿no? Todos siempre devolvemos el 200, ¿no? Por más que haya error, no importa, 200, ¿no? Y es que el 200, el significado del código 200, de entender que la solicitud ha tenido éxito, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Y alguna vez ahí me he topado de que por más que salió error, salió una excepción, ¿sí? Pero la API REST responde con el código 200, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces debemos saber tener en consideración. ¿Por qué? Porque al final el que va a utilizar la API REST justamente es el desarrollador frontend, ¿no? Y si por aquí hay algunos que han desarrollado frontend, probablemente se han topado con estos tipos de casuísticas, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué es lo que deberíamos hacer cuando empezamos a desarrollar productos o software del lado del backend? Por ejemplo, si yo estoy registrando un nuevo recurso, ¿sí? Y aquí dentro de los códigos HTTP encuentro que tengo el 201 para poder decir, ¿sabes qué? El recurso fue creado correctamente, ¿no? Utilicemos ese código, ¿sí? Muchas veces nos pasa de que inclusive a veces tenemos errores del lado del servidor, como el error famoso 500, ¿no? Pero nosotros retornamos quizás 200, ¿no? Y el 200 por defecto es un código que indica que la operación se realizó exitosamente. Entonces, una de las consideraciones que deberíamos tener es trabajar justamente con los códigos de éxito o excepción HTTP. Y eso lo encontramos en la documentación también del mismo protocolo. Vamos a continuar. Esto ya lo había explicado, me adelanté hace un momento. Utilizar siempre los métodos get para obtener un recurso, post para crear un nuevo recurso, put para actualizar un recurso y delete que es para eliminar un recurso, ¿no? Utilicemos siempre los métodos HTTP. Listo. ¿Qué más debo tener en consideración? ¿No? Y esto creo que ya más que uno aquí en el taller, ¿no? Lo conoce, quizás hasta un poquito mejor que yo, probablemente, ¿no? Son los patrones de diseño, ¿no? Y arquitectura. Muchas veces nosotros, cuando desarrollamos software, ¿no? Tenemos que tener en consideración estos patrones. Sé que muchos de aquí utilizan los patrones y no, bueno, quizás a lo mejor no lo han, no se han dado cuenta, pasa, unos utilizan un patrón, ¿no? Y dicen, oye, no sabía que era el patrón singleton, ¿no? Ah, ya, pero ya lo sabes, ¿no? Entonces, utilizar los patrones de diseño nos permiten que nuestro producto software sea, ¿no? Con el tiempo mejor entendible para una persona que quiera mañana más tarde seguir trabajando con el software que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces también tener en consideración todos los patrones de diseño y obviamente todos los patrones de diseño que existen, nosotros tenemos que elegir los que se van a acomodar mejor a nuestro proyecto. No es mentira decir que voy a utilizar todos los patrones, ¿no? Siempre seleccionar los que mejor se van a acomodar o los que yo creo que son necesarios para mi proyecto. Muy bien, ¿qué más tengo que tener en cuenta para cuando yo trabaje un proyecto backend? La seguridad yo creo que es un tema muy delicado y es un tema muy primordial para todos los proyectos que desarrollemos del lado del backend. Nosotros podemos aquí utilizar lo que es JWT y utilizar el estándar OAuth 2, ¿no? Spring tiene un módulo dedicado a esto, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer uso de Spring Security, que es el módulo especializado para aplicar seguridad tanto a nuestros proyectos web como a nuestros proyectos backend en Spring, ¿no? Entonces, por ese lado, Spring nos brinda ese módulo para poder aplicar justamente la seguridad a nuestra aplicación. Muy bien, entonces no nos olvidemos también, y aquí esta parte de la seguridad puede ser inclusive un poco más amplio, ¿no? Podríamos hablar inclusive de algunas otras cosas que a lo mejor nos va a conllevar a utilizar, ¿no? Algunas estandarizaciones, algunas métricas para poder asegurar nuestro proyecto. Aquí podemos hablar inclusive de OWASP, ¿no? Para ver el lado del lado web, ¿no? Que también es un compendio de buenas prácticas para asegurar nuestro proyecto web. Muy bien, vamos a continuar. Otro punto que es importante y tenemos que tener en consideración en un proyecto backend es
el realizar el versionamiento de nuestra API. Y probablemente aquí algunos se puedan confundir o decir, ¿a qué se refiere con versionamiento? ¿Se está refiriendo a trabajar con un repositorio como GitHub, GitLab, etcétera? No, no me estoy refiriendo a ese tipo de versionamiento, que es un versionamiento de código, ¿no? Me estoy refiriendo a poder versionar nuestras API REST que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un caso práctico, un caso así rapidito de este tema de versionamiento, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos trabajar, construir una API REST, ¿sí? Que inicialmente, cuando yo quiero registrar un recurso, yo voy a recibir un objeto JSON con cuatro parámetros, con cuatro argumentos, ¿sí? Puede ser que uno de los argumentos sea la descripción, sea otro la fecha, y por ahí se me está ocurriendo quizás un título, ¿sí? Con esos tres argumentos yo puedo registrar un recurso que se va a llamar producto. Perfecto, hasta ahí va muy bien. ¿Qué pasa si mañana más tarde me hacen un cambio y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a agregar dos atributos más a este objeto que nos estaban enviando. Ah, perfecto, no hay problema, ¿sí? Pero como esta API REST no solamente, no es una API REST que utiliza mi organización, sino más bien es una API REST pública, ¿sí? Ustedes también a lo mejor habrán trabajado con API REST públicas, ¿no? Donde mis clientes, las personas que están afuera del exterior, ¿sí? Utilizan la API REST, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo para poder hacer ese cambio, voy a tener que comunicar a estas personas que en este caso va a haber un cambio en el objeto que ellos están enviando. Probablemente ellos están utilizando la API REST en una aplicación móvil o una aplicación web y siguen enviando esos argumentos, ¿no? Solo tres. Pero ahora yo les tengo que comunicar que ahora no van a ser tres, sino van a ser dos más, en total cinco. Entonces, en ese trance de que nuestros clientes vayan acomodando sus modificaciones en sus respectivas aplicaciones para que se acomode a nuestro proyecto backend, yo podría versionar este proyecto. Y me refiero a un versionamiento a través de la URL, ¿no? Puedo colocar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? API slash v1, versión 1, slash producto, ¿sí? Y este endpoint me está registrando productos con tres argumentos, ¿sí? Pero como yo voy a lanzar una nueva versión, puedo crear otro endpoint que diga v2 slash producto. Ah, ok, entonces, para aquellas personas que ya hicieron el cambio, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Ahí pueden ir trabajando, pueden ir actualizando con el nuevo endpoint. Y para aquellas personas que todavía no han actualizado por razones X, ¿no? Pueden ir trabajando con el versionamiento anterior. De esa manera tengo dos endpoints que están trabajando en conjunto, ¿sí? Y de esa manera no estoy dejando de lado a mis clientes. No, no, yo no podría ser malo de decir, uy, me bajo el endpoint de la versión 1, que se vean los clientes cómo hacen, pues no, no, no podemos hacer eso, ¿no? Y ya llegará un momento después de unos 15 días, 20 días, el plazo que destine la empresa y corta y sabes que ya esta versión 1 lo voy a dar de baja porque tengo que al final trabajar con la versión 2, ¿no? Y una vez que ya has avisado a tus clientes que utilizan tus API REST y de una vez se actualiza y se da de baja este endpoint anterior, que vendría a ser la primera versión de esa API, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el versionamiento. Y este tema es importante, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que trabajan, por ejemplo, para el Estado, ¿no? Muchas veces hay API REST, por ejemplo, aquí en Perú podemos hacer mención de la RENIEC, por ejemplo, que expone API REST, donde nosotros, por ejemplo, le mandamos el código y el número de identidad de una persona y la RENIEC nos devuelve una información básica de la persona, por ejemplo, esa es una API, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente mañana pueda modificar un cambio y esa API no solamente lo utiliza una persona como yo, por ejemplo, puede utilizar algunas empresas, ¿no? Entonces siempre esta empresa, esta institución tiene que ir avisando los cambios que puedan suceder con la API que expone. Muy bien, a eso nos referimos con el versionamiento. Y para concluir, también tenemos que hablar de la documentación de la API. En este punto también es importante siempre la documentación porque valgan verdades, ¿no? Aquellos que, bueno, probablemente aquí hay personas que trabajen del lado del front, ¿no? Cuando los del back no terminan de
desarrollar el producto, ¿no? Muchas veces nos mandan la estructura JSON, ¿no? Y muchas veces para nosotros eso de ahí no es entendible, ¿no? Entonces, o inclusive si hacemos APIs públicas, ¿no? Para personas X que muchas veces no tienen noción de lo que es, pues, ¿no? Exactamente lo que el lenguaje de programación o las herramientas que hemos utilizado, ¿no? Muchas veces para ellos no conocen pues lo que es un objeto JSON, etcétera, etcétera. Para ello nosotros vamos a encontrar distintas herramientas para poder documentar nuestras API REST. La más conocida es Wire, ¿no? Aquellos que por ahí me digan, "Ay, y quisiera profundizar sobre el Wire", les invito una vez más, ingresen a nuestro canal de YouTube, hicimos un taller virtual, documenta tu API REST, así que ahí lo van a encontrar también un ejercicio como es Wire. Para aquellos que hace un momento quisieran conocer un poco más de patrones de diseño, los invito también que se puedan dar una vuelta a nuestro canal de YouTube y van a encontrar también ahí un taller virtual acerca de patrones de diseño, pero del lado de front, ¿sí? Para aplicaciones móviles, ¿sí? Así que de todas maneras voy a ir siempre indicando para que ustedes puedan, ¿no? Si quisieran profundizar en un tema, les voy a ir, haciendo mención de los talleres que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, tenemos aquí iWire, donde podemos documentar nuestra API REST. Nosotros construimos nuestra API REST, pero si yo quisiera que esto sea un poco más presentable para el usuario final, lo puedo documentar, ¿sí? Y al final el usuario puede obtener puede utilizar nuestras API REST a través de una interfaz gráfica, ¿sí? Muy bien. Listo. Para el ejercicio propuesto, y aquí vamos a hablar antes de entrar al ejercicio propuesto, ¿no? Voy a hablar un poco de manera general, no quiero hablar solamente de Spring Boot, porque también hace poco hicimos nuestro taller virtual de Backend Developer con Netcore, ¿sí? Así que aquellos que por ahí quisieran también conocer un poco de Netcore, los invito, el taller virtual ya está disponible en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y aquí quiero, antes de ingresar al ejercicio propuesto, quiero hablar un poquito de las herramientas que utiliza un Backend Developer, ¿no? Por el lado del IDE, bueno, tenemos a Visual Studio Code, que es un IDE muy completo, muy complejo y muy bueno, recomendado. Y tenemos también a IntelliJ IDEA, ¿no? Que también es una herramienta del lado del back que nos va a servir muy bien. Eh, bueno, para este ejercicio yo estoy utilizando el STS, que es el Spring Tool Suite, ¿no? Pude haber utilizado Eclipse, también es un IDE para poder desarrollar el lado back, el Visual Studio, ¿sí? Y bueno, yo creo que con Visual Studio Code o por ahí IntelliJ IDEA, yo creo que son los IDEs también que prácticamente nos van a permitir desarrollar el lado del back con cualquier tipo de herramienta. Yo creo que el Visual Studio Code es bastante completo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podríamos manejar? El lado de la base de datos, SQL Server, MySQL, Oracle. Y para hacer las pruebas, ¿no? Si todavía no llegáramos al nivel de documentar la API REST, podremos utilizar también un software, ya sea Postman, ya sea SOAP UI, y etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay un montón, inclusive existen plugins dentro de nuestro navegador que nos permiten hacer pruebas, ¿no? De nuestras API REST, así que por ese lado vamos a encontrar una gran cantidad de herramientas para hacer las pruebas correspondientes. Muy bien, para este ejercicio yo voy a utilizar MySQL por el lado de la base de datos, voy a utilizar el STS o el Spring Tool Suite, ¿sí? Para desarrollar los API REST y voy a hacer mis pruebas utilizando Postman, ¿sí? Esas son las tres herramientas que voy a utilizar para este ejercicio, que en estos momentos vamos a pasar. Ahí he visto algunas preguntitas, así que voy a también resolver esas preguntas, así que no se preocupen. Muy bien, voy a dejar de compartir un momento. Ahí voy a resolver las consultas. A ver. Listo, por ahí Diego me dice, comparte el canal. Sí, 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 no se preocupen. Se oye bien, está correcto, muy bien. Ahí Gerardo compartió el canal. Perfecto, muchas gracias Gerardo. Sí, excelente. Ya, vamos a... Ahí, a ver, Beatriz dice, profesor, habló de O2 que haremos
queremos ahora ya que está deprecado. No, vamos a lo que yo les había mencionado en la presentación son las consideraciones. Obviamente me gustaría, creo que inclusive, no sé, o próximamente lo vamos a hacer, vamos a desarrollar, me dejan revisar por ahí si ya lo hemos trabajado, podríamos hacer un taller virtual acerca también de la seguridad de nuestro proyecto backend. Por el tiempo no nos va a alcanzar poder hacer JWT, etcétera, etcétera. Sí, es un poco más complejo, ¿sí? Pero lo puedo proponer para un próximo taller y lo podemos también trabajar. La idea de este taller virtual es primero conocer qué voy a necesitar, qué tengo que conocer bien en claro para poder desarrollar software. Y obviamente les he hablado un poco de las herramientas, por un lado, JWT para ver el tema de tokens, Spring Security, que vendría a ser nuestro módulo de seguridad para Spring, ¿sí? Y obviamente había hablado un poco de OAuth, sí, por ahí dicen que es deprecado, sí, pero aparte de OAuth debemos tener en cuenta lo que es OWASP, ¿no? Para poder aplicarle la seguridad. OWASP es un compendio, ¿sí? Es un compendio de métricas de seguridad que nosotros tenemos que aplicar tanto en nuestro proyecto web, ya sea un proyecto web utilizando páginas HTML, etcétera, como también para proyectos backend. ¿Sí? Por ahí les invito a que puedan revisar acerca de OWASP. Aquí lo voy a escribir o también lo puedo buscar aquí en el navegador y se los voy a compartir el link. ¿Sí? Ahí les voy a compartir, creo que este compendio, ahí lo voy a digitar aquí en nuestro chat. Muy bien, listo, vamos a continuar con nuestro taller virtual. Voy a empezar a trabajar nuestro ejercicio, ¿sí? Una vez más les hago recordar, ¿sí? Que el taller virtual está siendo grabado, así que no se preocupen, ustedes lo van a poder encontrar tranquilamente, ¿sí? En nuestro canal de YouTube. Muy bien, bueno, entonces de aquí me voy de largo hacia nuestro IDE, que vendría a ser Spring Tool Suite, ¿sí? Vamos a la versión 4. Por un lado, como les había comentado, aquí tengo mi base de datos. Voy a trabajar con esta base de datos que tiene una entidad, ¿sí? B de API y que tiene una base de datos que en este caso que es una tablita de tutoriales, ¿no? Tiene un par de columnas. Vamos a trabajar con esta base de datos, con esta base de datos y con esa tablita. Y por el lado de CTS voy a empezar a crear mi proyecto. Así que vamos a darle clic aquí a File, New, Project. Voy a utilizar Spring Start Project y empezamos aquí a darle la información para que se cree nuestro proyecto. Aquí vamos a colocar Backend Project, Taller Virtual, REST QBO, por ejemplo. Vamos a darle una ubicación. Yo creo que aquí estaría bien, que esté junto con los demás talleres. Listo, vamos a utilizar el tipo, en este caso, de gestor de paquetes Maven. Usamos YAR, versión 11. Aquí todo lo demás creo que está muy bien. Y esta parte es la parte que nosotros vamos a añadir como dependencias para nuestro proyecto. Por ejemplo, para este proyecto yo voy a utilizar el Spring Boot DevTools. Voy a utilizar Spring Data JPA. Voy a utilizar el MySQL Driver y Spring Web. Listo. Voy a utilizar estas cuatro dependencias, ¿sí? Para poder trabajar con este proyecto. Voy a darle clic en siguiente y finalizo. Y espero unos momentos para que el proyecto se pueda crear, ¿no? Y pueda también cargar las dependencias de las mismas. Muy bien, listo. Igual, por ahí, si hubiese cualquier consulta, cualquier duda, por favor, no duden en, ¿sí? En comentarnos, ¿sí? Para poder ayudarlos si fuese el caso. Voy a esperar unos momentos y bueno, yo creo que por aquí voy a explicar un poquito de manera así, manera rápida, un poco la estructura de nuestro proyecto. Por este lado va a estar toda la parte de nuestro código fuente. Aquí yo lo voy a dividir a nivel de paquetes, ¿sí?
Y por este lado tenemos un archivito que es importante, que vendría a ser nuestro archivo Application Properties. Este archivo, ¿sí? Nos va a servir para poder definir, por ejemplo, nuestras cadenas de conexión. Por ejemplo, yo voy a establecer la cadena de conexión aquí, ¿sí? Y voy a conectarme a mi base de datos. Algo que me estaba olvidando, el POM XML es el archivo donde vamos a definir todas las dependencias que tenga el proyecto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya encuentro la dependencia de Spring Data, Spring Web, el DevTools. Aquí está la dependencia de MySQL, ¿no? Y bueno, esta de aquí ya está por defecto para que aplique las pruebas unitarias correspondientes. ¿Ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar al lado de los paquetes. ¿Qué es lo que primero que voy a hacer? Voy a prácticamente definir mi cadena de conexión. Así que para ello voy a ubicarme en el Application Properties, ¿sí? Y en el Application Properties voy a definir mi cadena de conexión. A ver, vamos a definir primero. Voy a indicarle además el puerto de salida, ¿sí? Es algo que nos deja configurar este Spring, es poder indicarle en qué puerto va a salir esta aplicación. Para ello utilizo el server port, ¿sí? Y aquí yo le voy a decir, por ejemplo, que el puerto donde va a salir va a ser el 9099. A partir de aquí voy a definir mi cadena de conexión. Aquí, por ejemplo, yo voy a colocar spring.datasource.url. Esto va a ser igual, ¿sí? A JDBC. Ahí veo que me han escrito algunas preguntas, ya en unos momentos les contesto, ¿sí? No se preocupen. MySQL, correcto, dos puntos, // localhost, el puerto de MySQL es el 3306, ¿sí? Slash, voy a colocar aquí mi base de datos, el nombre de la base de datos, B de API, y además, para finalizar, le voy a indicar use SSL es igual a false. Es nada más, como estamos en un ambiente de pruebas, no hay ningún problema de indicarle la seguridad en off del problema. Ah, ok, Diego me dice, ¿qué dependencia tenía instalado? Ya, las dependencias que agregué fue el DevTools, agregué el Spring Web, el MySQL Driver y Spring Data. Sí, esas son las dependencias que he añadido. Eh, por ahí me pueden preguntar, profe, y si yo quisiera añadir más dependencias, por ejemplo, ¿por qué no le, si yo quisiera mañana trabajar con Swagger, ¿qué tengo que hacer? Ya, por ejemplo, ¿no? Si por ahí alguno dice, ya, yo quiero trabajar con Swagger, quiero añadirle JWT, ¿dónde consigo esas dependencias? Ya, muy bien, aquí vamos a encontrar a Maven Repository, ¿sí? Y en esta página nosotros vamos a poder encontrar todas las dependencias que queramos, ¿sí? Voy a bajar este momento, ¿sí? Para poder añadirlo a nuestro proyecto. Por ejemplo, me están diciendo, ah, profe, yo quisiera, aquí ya tengo algunos, por ejemplo, JSON Web Token, quiero trabajar con JWT, correcto, coloco JSON Web Token, busco, ¿no? Y listo. Aquí, por ejemplo, nos sale, vamos a ver, vamos a colocarle aquí JWT, JWT, ¿no? Elegimos, por ejemplo, este de aquí, Spring Security JWT Library. Ajá, entonces aquí tenemos la versión release y vean ustedes, ya tengo aquí la dependencia. Lo único que tengo que hacer es copiar esta dependencia y añadirlo a mi proyecto aquí a nivel de las dependencias que tengo, ¿no? Copiamos y pegamos. Quiero trabajar, por ejemplo, con Oracle. Ya, no hay problema. Oracle JDBC. Buscamos y aquí tenemos, ¿sí? También la dependencia, lo que será aquí no es, vamos a ver. Creo que para Oracle de JDBC es este de aquí, ¿no? Y ya podríamos añadir también la dependencia, ¿sí? Entonces, y si quiere trabajar con Swagger, también tenemos para poder añadir Swagger y poder documentar nuestras APIs, ¿no? Aquí está la dependencia.
Listo, entonces este repositorio que está aquí, ¿no? Que es el gestor de paquetes, nos va a servir para poder añadir más dependencia a nuestro proyecto, porque no me voy a quedar toda la vida con lo que he añadido inicialmente. Yo puedo seguir añadiendo más dependencias dependiendo, ¿no? En este caso, aquí voy a colocar, entonces, mientras mi proyecto va creciendo. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí voy a definir mi cadena de conexión, spring.datasource. Punto, y aquí vamos a colocar username. Aquí está. Mi username en mi caso es root. Vamos a colocar uno más, Spring Data. Punto password. Bueno, el password es aquí. Muy bien. Ahora, ya tengo la cadena de conexión, ¿sí? A mi base de datos, ¿sí? Pero nosotros necesitamos utilizar, ¿sí? Un dialecto para poder comunicarnos con los objetos de la base de datos. Y es aquí donde va a entrar o va a ingresar lo que es Hibernate. Probablemente ustedes han escuchado de Hibernate, ¿no? Que es el ORM que utilizamos aquí en Spring para poder utilizar los objetos de la base de datos. Entonces vamos a llamar vamos a definir aquí a Hibernate para que sea para poder trabajar con, ¿sí? Con los objetos de la base de datos. Entonces para ello coloco aquí spring.jpa.properties, aquí está, punto, aquí voy a colocar hibernate.dialect. Esto va a ser igual, ¿sí? A org.hibernate.dialect. Y aquí vamos a indicarle, ¿sí? La versión de MySQL que vamos a trabajar. En este caso le voy a colocar MySQL 5 y le voy a colocar INODB dialect. Listo. Muy bien. Ok, entonces con esas instrucciones, aquí en el Application Properties ya definí primero mi cadena de conexión, ¿sí? Me estoy conectando a la base de datos BDAPI con el usuario root y el password admin, ¿sí? Y finalmente le estoy indicando además, ¿no? ¿Qué dialecto vamos a utilizar? En este caso yo voy a utilizar Hibernate, que es el ORM que vamos a trabajar, ¿sí? Y aquí le estoy indicando para poder empezar a manipular cada uno de los objetos que tengamos en nuestra base de datos, ya sean tablas o store procedures. Muy bien, voy a ir guardando hasta aquí, ¿sí? Y ahora con esta definición de nuestra base, con la prácticamente con la conexión a nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a poder trabajar, ¿sí? Nuestro proyecto. Del lado en la parte de los paquetes, ¿sí? Vamos a ir creando algunos paquetes para que podamos ir estructurando nuestro proyecto. Hasta aquí vamos a dejar lo que es el resource, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es empezar a crear algunos paquetes. Por ejemplo, yo voy a crear algunos paquetes de este lado, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear aquí un paquete que se va a llamar controller. Voy a crear otro paquete más, .model. Voy a crear un paquete más, por ejemplo, repository. Y también voy a crear un paquete más, el paquete de servicio. Service. Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el paquete model y en este paquete vamos a definir la entidad de la base de datos. En este caso, yo estoy trabajando con mi base de datos aquí en MySQL, ¿sí? Y la tabla que voy a empezar a trabajar va a ser tutorials. Así que yo voy a mapear ese objeto aquí en mi proyecto. Voy a colocar aquí, voy a crear una nueva clase Java. Y esta clase Java yo le voy a llamar tutorial. Correcto. Le doy clic aquí en Finish y listo. Voy a definir cada uno de sus atributos. Por ejemplo, private long id, punto y coma. Voy a colocar aquí private string. Voy a colocar el título.
También le voy a indicar en este caso la descripción. Y finalmente, en este caso es un valor booleano, la publicación. ¿Sí? Publisher. Punto y coma. Listo. Hasta aquí nada es nuevo, ¿sí? Esto probablemente muchos conocemos. Aquí lo que voy a hacer es, voy a colocar aquí, voy a ir encapsulando cada uno de estos atributos, ¿sí? Generar, getter and setters, voy a seleccionar y la voy a generar. Listo. Ok, ¿cómo mapeo que esta clase que acabo de crear esté alineado a mi entidad de mi base de datos? ¿Sí? Para ello empezamos a decorarlo, ¿sí? Utilizando las anotaciones. Colocamos aquí, por ejemplo, entity, ¿sí? Y para indicar que esto es una tabla de nuestra base de datos, yo voy a utilizar también la anotación table. Abro y cierro paréntesis y aquí vamos a colocar name. Esto va a ser igual, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra entidad de base de datos? Es tutorials. ¿Correcto? Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es definir aquí mi clave primaria, en este caso es este ID. Yo le voy a colocar, por ejemplo, arroba ID, ¿sí? Pero además le voy a indicar de que este atributo es un atributo que se está autogenerando de manera automática. Entonces voy a colocar aquí una anotación que diga generate value, ¿sí? Y la estrategia para ello es justamente generate type punto identity. Ahora sí. Finalmente ya definí mi entidad, ¿sí? Estoy mapeando la tabla de la base de datos y aquí ya definí mi llave primaria. Además le digo de que este atributo se va a ir generando de manera automática, pero me está faltando indicarle las columnas que tiene esta base de datos. En este caso utilizamos el atributo, o perdón, la anotación column, y aquí le voy a colocar el atributo name. Y para no confundirme, yo mapeé justamente cada uno de esos atributos con el mismo valor de la columna. Voy a ir agregándolo, ¿sí? De esta manera. Por ejemplo, aquí también lo voy a cambiar por descripción y también para la publicación. Muy bien, listo. De esta manera yo acabo de mapear, ¿sí? Esta tabla que se encuentra en la base de datos de MySQL, ¿sí? Esta tabla con sus respectivos atributos los acabo de mapear aquí en mi proyecto, ¿sí? En mi proyecto con Spring, ¿sí? Cada uno con sus respectivos atributos. Si por ahí quizás me habré confundido en un atributo, el problema igual, de todas maneras, no todo es perfecto. Si nos sale algún error, lo corregiremos en su momento. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a plantear un repositorio. El repositorio, ¿sí? Lo que nos va a plantear es justamente poder conectarnos a la base de datos. Y de esta manera también nosotros vamos a poder trabajar utilizando la interfaz JPA Repository para poder, ¿sí? Utilizar los métodos y funciones del CRUD completo. A ver, ¿cómo es ello? Vamos a entonces en el paquete repositorio vamos a crear una interfaz. A ver, vamos a definir aquí una interfaz y aquí le voy a llamar, por ejemplo, tutorial repositorio. Ok, listo. Esta interfaz va a heredar de JPA repositorio, ¿correcto? Aquí yo voy a enviarle la entidad, en este caso mi entidad de base de datos es tutorial y el ID es de tipo long. Listo, a ver, vamos a ver. Aquí me está pidiendo importar. Ok, muy bien. Entonces, a esta interfaz está heredando de JPA Repository el mismo que me pide
una clase, ¿sí? En este caso estoy enviándole la clase tutorial, ¿sí? Y me está pidiendo también de qué tipo es el primary key de esta entidad. Ok, ¿y qué tiene este JPA repository? Si nosotros vamos a esta interfaz, si ustedes le dan, presionan la tecla control, ¿sí? Y dan clic en la interfaz, pueden darse, ¿no? Pueden llevarse que encontramos los métodos, ¿sí? Como por ejemplo poder find all para poder listar toda la información de esa entidad, poder obtener la información solamente enviándole el ID. Creo que por aquí debe estar el método delete y el método save, ¿no? Entonces van a estar definidos cada uno de los métodos en los cuales yo voy a poder hacer las operaciones básicas para mi entidad que acabo de mapear. Listo. ¿Esto puede modificarse, puede tener más operaciones? Sí. Si yo mañana más tarde quisiera trabajar con procedimientos almacenados, podría definirlos aquí. Yo quisiera trabajar con sentencias SQL y manejarlo desde aquí también. Puedo utilizar SQL, sintaxis SQL aquí en esta interfaz. Sí, puedo definir métodos con sintaxis SQL. Pero además, ¿sí? JPA nos provee su propia sintaxis SQL que se llama JPQL. También podríamos hacer operaciones utilizando la sintaxis JPQL. Entonces, ahorita en este ejercicio que estoy indicando, ¿no? Solamente estoy mapeando este objeto, ¿sí? Este recurso, y estoy habilitando simplemente sus operaciones básicas. ¿Esto puede crecer? Sí, yo puedo ir añadiendo más operaciones, ¿no? De una manera inclusive diferente, utilizando procedimientos almacenados, utilizando sintaxis SQL desde aquí, desde esta interfaz, o también utilizando la sintaxis JPQL, cualquiera de ellas. Muy bien, vamos a ir, esta parte lo voy a ir guardando. Vamos a ubicarnos ahora aquí en el service, pero antes de ello, me estaba olvidando, vamos a indicar que esta interfaz va a tener el comportamiento de un repositorio. Entonces vamos a utilizar aquí el atributo repositorio. El atributo repositorio no es más que una especificación del atributo component, ¿sí? El atributo component es prácticamente es el todo, ¿sí? Y a partir de ahí vienen objetos más específicos. En este caso, el repositorio nos está sirviendo como un componente específico de repositorio. ¿Para qué nos va a servir ello? Para poder realizar justamente la inyección de dependencias. Yo, por ejemplo, voy a aplicar inyección de dependencias aquí en esta capa, en el servicio, ¿sí? Y para no estar definiendo una inyección de dependencia de una manera, de manera manual, voy a utilizar lo que es una notación que se llama auto-write. De esa manera aplico la inyección de dependencias, ¿sí? A estos componentes, ya sea la capa de repositorio o la capa service. Muy bien. Voy a añadir una nueva clase aquí, por ejemplo, y en esta clase yo le voy a llamar tutorial service. Correcto, finish. Listo. Esta clase service que acabamos de definir, aquí sí vamos a colocar las operaciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, primero antes que nada voy a definir aquí nuestra anotación service, ¿sí? Y luego de ello, como les había indicado, voy a aplicar la inyección de dependencias. Entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, private tutorial repository, aquí está. Y le voy a llamar también el mismo nombre, tutorial repository. Ok, pero para que este objeto, esta propiedad, ¿no? Voy a utilizar la inyección de dependencia utilizando auto-orbit. Muy bien, ahora sí, voy a empezar a definir mis métodos. Por ejemplo, voy a colocar aquí public, voy a hacer un listado, ¿sí? List tutorial. Vamos a ver, ¿sí? Y aquí le voy a llamar find all. Y directamente voy a retornar, ¿sí? Directamente a tutorial repository, punto, y aquí vamos a buscar el método find. Listo, punto y coma. Aquí me está saliendo error, simplemente porque me falta importar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tutorial, bueno, no está saliendo, vamos a ver, que list, ya, vamos a ver, control espacio, ahora sí, ya va útil, y esta es la clase, aquí está, ahora sí. Muy bien,
Ya tengo mi primer método. Ahora yo quisiera obtener solamente un tutorial. Bueno, podríamos clonar este mismo método para ganar un poco el tiempo, ¿sí? Y por ejemplo, en vez de obtener un listado, simplemente yo voy a devolver un objeto tutorial. En vez de colocar find all, voy a colocar find by ID, por ejemplo, ¿sí? Y aquí voy a recibir una variable long con el respectivo ID. Ok, entonces ya no voy a utilizar este método. Punto, y colocamos aquí el método fin. Aquí está, find by ID. Y le voy a enviar el ID correspondiente. ¿Nos sale error? Sí, nos va a salir error porque si ustedes se dan cuenta, este método me está devolviendo un objeto opcional, ¿no? O sea, quiere decir, puede ser que el objeto tutorial pueda ser nulo. ¿Y cómo hago para que este objeto siempre me responda un objeto directamente tutorial? Ok, utilizo el método get y listo, el error se va. Vamos a también hacer el guardado correspondiente. Coloco aquí public, voy a devolver el objeto una vez que se registre. A este método le voy a llamar save. Este método va a recibir como objeto, en este caso, ¿sí? El objeto tutorial. Y para realizar el registro yo voy a utilizar el tutorial repository. Aquí está, punto, y llamo a su método save. Y aquí le envío el objeto tutorial que ingresa como parámetro. Muy bien. Probablemente a este punto, aquellos que no conozcamos nada del lado del backend puedan preguntarse, ¿y estos métodos en qué momento fueron definidos? ¿No? ¿Sí? Si nosotros nos vamos aquí al repositorio, no tenemos nada, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo la herencia de JPA repositorio. Esos métodos se encuentran aquí, como lo había explicado anteriormente. Es por eso que yo lo único que hago es utilizar esos métodos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Ya es parte de la herencia que nosotros estamos optando en este caso de JPA Repository. Muy bien, ya tenemos el obtener todo, tenemos en este caso el obtener solamente un elemento, tenemos el guardado, esto nos va a servir tanto para guardar como para actualizar como para crear, ¿sí? Así que vamos a dejar el save para esas dos funciones y nos estaría faltando el eliminar, así que vamos a colocar aquí public, voy a utilizar nuestro objeto hashmap y aquí vamos a colocar que voy a devolver un string y también voy a devolver un valor string. Voy a colocar aquí delete by id y voy a recibir como parámetro el id correspondiente. Muy bien, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, vamos a definir este objeto hashmap. Esto simplemente lo estoy haciendo para que se vea distinto, ¿sí? Vamos a simplemente retornar aquí null para que no me salga error. Ahora sí. Y aquí voy a colocar hashmap y aquí voy a colocar que va a tener tanto un string como el valor va a ser de manera string. Voy a colocarle aquí respuesta, esto va a ser igual a new hashmap y para terminar esta parte, esto no es necesario, simplemente quiero hacer la referencia y ahora para terminar voy a llamar al servicio tutorial repository punto y voy a utilizar el método delete by id. Aquí está. Listo, le envío el ID que recibo como parámetro y finalmente a este objeto respuesta le voy a añadir, por ejemplo, un elemento. Por ejemplo, yo le voy a colocar así de prueba nada más, voy a colocar aquí mensaje y el valor le voy a colocar, por ejemplo, elemento eliminado correctamente. Esto, ¿cómo es que se podría mejorar, no? Por ejemplo, yo para mejorar ello, por ejemplo, aquí en el lado del modelo, en este paquete, yo podría añadir un subpaquete más que se pueda llamar, por ejemplo, response. Entonces, ahí podría definir algunos modelos que me van a servir para responder, ¿sí? Es algo también que podríamos utilizar. Y aquí finalmente voy a utilizar el objeto respuesta. Ok, vamos a ir guardando, ya tenemos definido nuestro servicio, acabamos de aplicar la inyección de dependencias, utilizamos los métodos del repositorio, recuerden que estos métodos forman parte de la herencia de JPA,
Así que ya tendría prácticamente este primer avance. Ok, nos vamos del lado del controlador. ¿Sí? Nos vamos a trasladar del lado del controlador y con esta parte ya estamos en la capa prácticamente que vamos a exponer nuestras API REST. Y aquí vamos a hacer uso justamente de algunas consideraciones que hayamos hablado hace unos momentos. Voy a crear aquí una clase y a esta clase yo le voy a llamar tutorial controller. Listo. Ok, a ver, vamos a definir primero para a esta clase le vamos a añadir la notación REST control. ¿Sí? También vamos a añadir la notación request mapping. ¿Ok? Y en request mapping vamos a indicarle una dirección base, ¿sí? Para nuestro proyecto. Por ejemplo, yo a mi proyecto le voy a decir, por ejemplo, cuando yo despliego este proyecto, aparte que diga localhost, el número de puerto, slash, ¿sí? Yo le voy a indicar que va a decir, por ejemplo, API slash v1, voy a versionar, ¿sí? Slash, y le voy a llamar, el recurso es tutorial. Listo, ¿no? Ah, ok, ya tengo esta API REST, ¿sí? Que se encuentra en la versión número 1, ¿sí? Y que está exponiendo o que está el endpoint es directamente el recurso tutorial. Muy bien. Voy a definir también aquí el servicio, así lo voy a definir como una propiedad. Coloco aquí private, vamos a colocarle tutorial service. Ahora sí, y aquí le voy a colocar tutorial service, punto y coma. Para aplicar la inyección de dependencias, colocamos auto-read y listo. Ahora sí, empezamos. Vamos a comenzar con nuestro primer método. Por ejemplo, voy a colocar aquí public y nosotros lo que nos viene a la mente primero es, bueno, yo voy a retornar un listado del objeto tutorial, ¿no? Esto de aquí ya lo hicimos hace un momento y le puedo llamar inclusive get all, ¿no? Así de esta manera, ¿no? No necesariamente puede ser igual al método que hemos definido en el servicio. Aquí me está saliendo error, bueno, no hay problema. Este listado es la importación de Java útil y tutorial es la importación de com.qbo. Muy bien. Vamos a trabajar esto entonces. Por ejemplo, voy a definir aquí un listado, ¿sí? Del objeto tutorial. ¿Sí? Le voy a llamar entities. Esto va a ser igual, ¿sí? A new array list, ¿sí? Y simplemente lo voy a hacer la referencia, ¿correcto? Ahora lo que voy a hacer es voy a llamar a tutorial service punto, voy a utilizar el método que he definido, aquí está, y voy a utilizar el método for each, ¿sí? Esto vamos a aplicar un poco de programación funcional, aquí vamos a colocar, y aplico aquí que por cada elemento que yo encuentro aquí en este método que me está consultando la base de datos, yo voy a añadir, ¿sí? A mi listado, a mi array list que acabo de definir de esta manera. Perfecto. Hay un compañero más que está empezando. Ahora sí. Admitir a todos. Ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces, hasta ahí prácticamente tenemos definido nuestro servicio. Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Puede dar la casualidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco aquí, por ejemplo, a entities, punto, y llamo al método isEmpty? ¿Qué pasa si por primera vez cuando yo ejecuto esta API REST, yo no tengo información? Ok, no hay problema. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente voy a retornar entities, ¿sí? Ok, punto y coma. Y en el else también podría retornar entities. Aquí pudo haber sido null, no hay problema, ¿no? Pero hasta aquí lo único que estamos definiendo es un método, ¿no? Pero si yo quisiera este método exponerlo como una API REST, ¿sí? Entonces necesito decorarlo.
la primera decoración que tengo que hacer, o la primera anotación que tengo que añadir es el get, ¿sí? Get mapping. Abro paréntesis. Y lo que voy a hacer es simplemente colocarle comilla, comilla. Ay, pero ¿por qué no le pone registrar o listar? No, recuerden que nosotros no definimos acciones. Yo con el método get ya sé que estoy obteniendo todos los elementos del recurso tutorial. Entonces cuando yo llame, invoque a este endpoint, ¿no? Y invoque a través del método get, voy a obtener todos los elementos del objeto del recurso tutorial. Ahora, ¿qué nos está faltando? Hasta aquí, esto de aquí me está devolviendo un listado, pero eso no lo entiende, ¿no? En este caso, Spring Boot, ¿no? De aquí, un listado del objeto tutorial, no entiendo, te dice. Tú para que me puedas devolver, que el usuario pueda obtener la información serializada en un objeto JSON, necesitamos utilizar la clase response entity, ¿no? Y dentro de response entity, ok, aquí yo voy a dedicar, sabes que te voy a devolver un listado, un arreglo de el objeto tutorial. Ah, bacán, ahora sí, ahora me va a salir error aquí, pues no, porque ya no es un listado, sí, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí return new, voy a colocar response entity, y vean ustedes algo muy curioso, ¿sí? Por ejemplo, si no tengo data, yo le voy a decir lo siguiente, vamos a colocar aquí response entity, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a eliminar esto, le voy a decir, sabes que no hay data, pero no le vas a decir que es error al usuario. Al usuario le vas a decir lo siguiente, ¿ya? Puedes utilizar http status punto y le vas a enviar el código no content. Ok. En estos momentos voy a hacer justamente mención de esto, así que no se preocupen. Ahorita voy a indicar qué es lo que hice ahí, ¿ya? Voy a colocar, ¿qué pasa si todo es correcto? Si existe data, ya, entonces si es que existe data no pasa nada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es simplemente response entity, esto de aquí no es necesario, y voy a colocar abrir y cerrar paréntesis y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí están las entidades, todo lo tengo aquí, y finalmente http status punto, y aquí le voy a indicar con el código OK. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre esta respuesta y esta otra? ¿No? Aparte que esta de aquí no revuelve nada, ¿no? La primera no devuelve nada, pero te das cuenta que el código que he enviado es distinto. Por ejemplo, aquí le estoy indicando que sí existe data y la petición se hizo de manera correcta, ¿sí? Y estoy devolviendo las entidades. Pero aquí le estoy indicando a través del código HTTP el código 200, si mal no recuerdo, aquí está, 204, ¿no? Que dice no content. Recuerden que todos los códigos que comienzan con la numeración 200 no indican error, ¿no? El 204 te indica, ok, la operación se hizo de manera correcta, yo me conecté a la base de datos, traje la información, consulté, hice todo, pero la base de datos no tiene información. Entonces, por ende, no es un error. Nosotros no deberíamos enviar aquí el código 401, 400, nada, porque en sí no es un error. No es un error que nosotros no tengamos data en la base de datos. Eso no es un error. Simplemente debemos decir, ¿sabes qué? No hay contenido, ¿no? No tengo contenido. ¿Qué me va a dar la base de datos si no tiene todavía registros, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo obtenemos este valor. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Voy a ir guardando hasta aquí. Vamos a ver cómo nos va quedando esta primera API que acabamos de construir, ¿sí? Voy a ir ejecutando nuestra aplicación hasta este punto. Y de todas maneras, si por ahí nos sale alguna excepción, de todas maneras vamos a ir corrigiendo. A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Dónde está mi...? A ver, en un momento aparece la consola. Aquí está. Esta consola que es un poco movediza en Spring. Ahora sí. ¿No? Entonces, ahí vamos a esperar unos momentos que se vaya ejecutando la aplicación. Creo que ya nos dio luz verde. ¿Sí? Vamos a ver. De paso voy leyendo las preguntas mientras va cargando mi proyecto. Dice, ¿qué recomendarías para cifrar el password de la conexión de la base de datos para que no vaya en plano en el archivo de propiedades Spring? Bueno, hay varias formas de ocultarla, ¿no? La Application Properties es una de las formas en las cuales más elementales para poder conectarnos a una base de datos. Podemos utilizar la conexión utilizando otros archivos como por ejemplo el archivo IML,
¿sí? Que nos permitan, por ejemplo, poder cifrar justamente estos datos que son sensibles, ¿sí? Yo creo que también es una de las tantas formas de poder cifrar el password de la conexión de la base de datos, ¿ya? Muy bien, bueno, una muy buena pregunta, Daniel. ¿Correcto? A ver, vamos a ver lo que ya ahí se acaba de ejecutar mi proyecto. Sí, algo que siempre les recomiendo cuando trabajen con Spring, siempre revisen aquí nuestra consola y no tengan miedo. Yo sé que por ahí algunos pueden decir, uy, sí, pero si me sale error, ¿cómo lo encuentro? Porque lamentablemente Java es un poco huraño con los errores. Pero si nosotros miramos aquí, yo me doy cuenta que ya se ejecutó mi servicio, mi Apache Tomcat. Vean ustedes aquí ya, si me hubiera salido un error de cadena de conexión, ya hubiera tronado aquí, ténganlo por seguro. Por lo que veo, no hay ningún problema con la cadena de conexión, me indica que se ha conectado con Hibernate, está muy bien, todo va muy bien. Y me dice que ya tu aplicación ya está operando en el puerto 9099. Excelente. Ahora vamos a hacer la prueba correspondiente. Ahora vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Ok, a ver, como les había comentado, yo voy a trabajar con Postman. A ver, antes que nada voy a hacer, aquí está mi select asterisco from, aquí son mis dos elementos que tengo. Me voy a trasladar a Postman y Postman es una herramienta que nos va a permitir hacer las pruebas correspondientes a nuestro proyecto backend. Por ejemplo, ¿no? Yo para ello voy a necesitar colocar la dirección URL. Yo aquí, por ejemplo, le he colocado el puerto y además le he colocado en este caso el endpoint API slash v1 slash tutorial, y como voy a obtener la información estoy utilizando el método HTTP. Profe, usted habló de 14 métodos HTTP, aquí está. Esos son los métodos HTTP que existen. Postput, los más conocidos, pero también tenemos otros que se encuentran aquí. Muy bien, voy a hacer el send correspondiente, igual vamos a ver qué es lo que obtenemos. Y efectivamente estoy obteniendo un array de objetos JSON, ¿no? Aquí está el ID, application web, bueno, aquí se han confundido. Aquello de aplicaciones móviles, true, for, perfecto. Tenemos dos elementos, esos elementos son los que se encuentran en mi base de datos, ¿sí? Ah, pero ¿y esta información para qué me sirve? Esta información, para aquellos que trabajan del lado del front con Angular o con React, ¿no? Nos sirve para poder listar la información de la base de datos. Si estaría trabajando en un proyecto móvil, como por ejemplo para Android con Kotlin, ¿no? Yo podría consumir esta API REST, ¿sí? Y esta información que viene yo lo podría listar en un elemento de lista en mi proyecto en Android, ¿no? Podría listarlo en un combo, ¿sí? Entonces, esta parte es la que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, ya aquí ya vemos de que nosotros hemos devuelto la información, pero hay algo que quiero que noten ustedes, que es esto, ¿no? El código que acaba de indicar, que es el 200. Perfecto, que quiere decir que ha ocurrido todo muy bien y que la data se encuentra. ¿Qué pasa si yo eliminase los registros de mi base de datos? ¿No? ¿Qué pasa si yo ahorita, por ejemplo, no sé, empiezo a eliminar? Vamos a colocar aquí delete, select rows y delete, select. Ya, me quedé sin data. Guardar, listo. Uy, caramba, vamos a ver que se ha guardado. Y a lo mejor lo vamos a eliminar así, a nivel de sentencia. Delete from, tutorials y listo, ya no hay data. Ok, a ver, profe, usted dijo hace un momento los códigos, vamos a ver si... Ah, pero me falta el tema de commit. No me está dejando. Ahora vamos a ver. Ya lo eliminó, pero aparecen de la nada. A ver, vamos a ver. No, qué raro. Vamos a ver. Dice aplicar, Select aplicar asterisco abajo. from. Me están apareciendo. Vamos a. Quizás ahí me está faltando confirmar, pero. Ah, aquí está. Vamos a ver si. Creo que solamente nos deja eliminar de uno en uno. No creo. Vamos a ver. De todas maneras, a ver. Where ID es igual a 1. Punto y coma. A ver. Y ahora sí, fila afectada. Ya ahora sí está. Y el 3. Ya está. Dos filas afectadas. A ver, vamos a ver. Voy a abrir otra pestañita SQL. Vamos a ver. Select asterisco from tutorials. Vamos a ejecutar. Ya no tengo data, ¿no? Ahora vamos a ver.
¿Qué ha pasado en mi proyecto? A ver, vamos a regresar a Postman. Ya no debería tener nada de esto. Voy a darle clic en Send, ¿no? Y vean ustedes el código que ha cambiado, 204, ¿no? ¿Qué dice el código 204? El servidor respondió, procesó la data de manera satisfactoria, ¿no? ¿Sí? Pero no tenemos información. Esto no es un error, ¿no? Y este es el común denominador de los desarrolladores, que aquí nosotros lo que hacemos es, ni bien lanzamos el código 200, diciendo todo ok, que no está mal, ¿sí? O lanzamos 400, 401, 404, ¿no? Creyendo que eso no, y en sí, esto de aquí no es un error, simplemente estamos indicando que no tenemos información y estamos indicando ello, ¿no? Y esto es lo que deberíamos siempre acostumbrarnos, ¿no? Responder con códigos HTTP. De esta manera, el otro desarrollador puede entenderlo, ¿no? Muy bien, eso quería demostrarlo. Este MySQL a veces te juega así algunas, te hace algunas jugadas, pero bueno, ya está bien. Ahora vamos a continuar. Nos faltaría nada más en el controlador. Voy ahora a registrar, ¿sí? Mi controlador también debería registrar. Entonces voy a empezar a realizar el registro. Para el registro, ¿qué método utilizaría? Utilizaría el método POST, ¿correcto? Entonces esto va a ser bastante sencillo. Aquí voy a colocar public. Por ejemplo, yo voy a responder, voy a utilizar response entity. ¿Sí? Y aquí voy a responder el objeto tutorial. Ok, voy a llamar al método, por ejemplo, create, así lo voy a llamar, y voy a recibir, ¿sí? Pero esto lo voy a recibir a través del cuerpo de la petición. Para ello utilizo request, ¿sí? Voy a utilizar request body y este request body va a ser un objeto tutorial. Aquí vamos a colocarle, ¿sí? Este mismo nombre. Listo. Ah, le falta decorar al método, correcto. Sí, aquí yo le voy a colocar postmapping. Listo. No le tenemos que colocar el método crear o indicarle nada, no. Ya con el método post estamos indicando que estamos creando un recurso. Listo, esto va a ser bastante fácil, así que yo lo que voy a hacer es colocar return directamente new response entity. Aquí le voy a indicar, por ejemplo, no voy a colocarle el objeto, sino que directamente voy a abrir paréntesis y aquí dentro del paréntesis voy a utilizar tutorial service.save y voy a enviar el objeto tutorial, coma, y le voy a indicar que el método http va a ser http status punto y vamos a colocarle create punto y coma. Ah, ¿y por qué no le pone OK? Podría ponerle OK porque al final significa lo mismo, pero si queremos ser más específicos, utilizamos el método create. Listo, yo quiero ser más específico, así que lo que voy a hacer es enviarle el código. ¿Y qué código es? Bueno, también aquí está el 201, ¿no? Que nos indica que este recurso se va a crear. Ah, bacán. ¿Y ahora cómo hago la prueba de esto? Ya vamos a guardar, porque hace un momento nos hemos eliminado todos nuestros objetos de base de datos para hacer la prueba de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo objeto. Yo creo que lo tengo aquí en el Postman, si mal no recuerdo. Aquí está, post, ¿no? Muy bien, por ejemplo, yo aquí ya tengo la misma dirección URL, ¿sí? Pero vea aquí el cambio que hice. Primero, el método que estoy utilizando es el método post, porque voy a registrar un nuevo recurso. Lo otro, aquí yo definí que dentro del cuerpo de la petición, yo voy a enviar un objeto tutorial. Este objeto tutorial va a ser un objeto JSON, que tiene que tener prácticamente los atributos que tiene ese objeto. Muy bien. Entonces, si se han dado cuenta aquí, yo tengo un objeto JSON, ¿sí? Con el título, la descripción, y que estos datos o estos atributos deben ser los mismos que se encuentran mapeados aquí en mi clase tutorial. ¿Sí? Aquí está. Título. No le esté enviando el ID. Sí, no le envío el ID porque recuerda que el ID se autogenera. Yo no necesito enviarle el ID. Así que solamente envío el título, la descripción y la publicación. Aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, taller virtual. Y aquí en la descripción le voy a colocar algo un poco más específico, taller virtual QBO. ¿Sí? Listo. Ok, a ver, vamos a ver qué sucede. Yo le voy a dar clic en Send.
Pero antes de ello, déjenme ver si he guardado los cambios. Sí, he guardado todo. Listo, vamos a darle send. Vamos a ver qué. Listo, nos dice, aquí en el código en el código de petición nos está saliendo el 201 y nos indica que este objeto ha sido creado. ¿Sí? Correcto. Pude haber colocado el 200, pero si queremos ser más específicos, pues tenemos 201. A ver si en la base de datos se refleja ello. Ahí encontramos taller virtual QBO y en este caso le puse true. Excelente. Entonces ya tenemos el registro. Vamos a ver si yo puedo obtener la información nuevamente. Ahí está listando un objeto. ¿Puedo volver a registrar a otra persona? Sí, puedo volver a registrar otro tutorial. ¿Sí? Muy bien. Listo, ya tendríamos ahí nuestros métodos, tanto get, post. A ver, ¿qué nos estaría faltando? Por ejemplo, si yo quisiera actualizar un elemento, ¿cómo hago la actualización de un elemento? Ah, ya, entonces para ello utilizaríamos el put. Yo podría hacer lo siguiente, voy a hacer esto, sí, de paso por ahí les voy enseñando, por ejemplo, qué pasa si puedo utilizar vamos a enviar ahora el ID a través de la URL, por ejemplo. Voy a utilizar el método put, ¿sí? Put mapping. Vean ustedes que yo no le pongo acción, simplemente defino el método. Ahora lo que voy a hacer es, voy a responder de la siguiente manera. Voy a colocar aquí un response entity y aquí le voy a colocar tutorial. Aquí le voy a llamar update y le voy a colocar que vamos a también a recibir como parte de la petición. Yo voy a recibir también en este caso un request var, ¿no? Así como hicimos en el ejercicio anterior tutorial. Listo, y esto va a ser un objeto tutorial. Listo, muy bien. Ok, hasta aquí estamos enviando por el cuerpo de la petición el objeto. Ah, pero yo he visto, y probablemente aquí alguno me pueda preguntar, pero yo he visto que ahí existen API REST que le envían aquí, por ejemplo, /1 y le envían códigos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ello en este ejercicio? Voy a aprovechar este ejercicio para hacer esa combinación. Voy a enviar, por ejemplo, como parte de la petición, ¿sí? En el cuerpo de la petición le voy a enviar el objeto tutorial, pero además en el path, en la dirección URL, le voy a enviar, por ejemplo, el ID. ¿Cómo hago esto aquí en Spring? Por ejemplo, yo le voy a colocar aquí entre llaves, ¿sí? Coloco slash y voy a colocar ID, ¿sí? Quiere decir que aquí va a ser tutorial slash y voy a colocar aquí un ID. Ahora, este ID, ¿cómo lo voy a recuperar? Ah, esto lo puedo recuperar, abro un espacio aquí y por ejemplo coloco arroba path variable y aquí voy a indicarle entre paréntesis vas a hacer referencia a esta variable que está llegando a través de la URL. Voy a colocar aquí long y le voy a llamar también ID. Coma, listo. Entonces quiere decir que ya este método está recibiendo dos variables. Uno que va a ser a través del path y el otro que va a ser a través del cuerpo de la petición. Muy bien. Ahora, ¿qué nos está faltando? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, voy a definir aquí un objeto tutorial. ¿Sí? Aquí le voy a colocar, por ejemplo, ¿sí? Le voy a decir new tutorial. Esto va a ser igual, ¿sí? A tutorial service punto y vamos a buscar primero que este tutorial exista, ¿no? Voy a utilizar este método y vamos a colocar ahí. Listo, ya tengo el objeto que existe de la base de datos. Lo que voy a hacer es ahora es empezar a cambiar, ¿no? Colocamos aquí new tutorial punto y voy a colocar, por ejemplo, set description. Por ejemplo, para la descripción utilizo el objeto tutorial que llega como parámetro y lo voy a cambiar por este get description, ¿no? Voy a hacer lo mismo tanto para la descripción como para el título y el otro método. Aquí sería set título y el último faltaría es set to branch. Listo, ahora colocamos aquí get título y aquí sería get. Muy bien, ya tendríamos cada uno de estos métodos y ahora lo único que nos faltaría es return new, voy a colocar response entity
Ok, y aquí voy a indicarle lo siguiente. Voy a llamar a tutorial service punto, y vamos a utilizar el método save. Le voy a enviar el nuevo objeto que he creado, coma, y finalmente aquí utilizamos http status code punto, y aquí, bueno, lamentablemente no existe un código específico para la actualización, así que aquí sí podría utilizar OK, ¿no? Para decir que la operación se hizo de manera correcta. Excelente, entonces ya tenemos la creación, tenemos ahora la actualización, ¿sí? OK, muy bien, listo. Ahora vamos a hacer la prueba de, de esta última API que acabamos de terminar, ¿sí? Vamos a ver cómo sería el llamado a esta API REST. Ya acabamos de terminar la creación, ahora estamos haciendo la actualización. Muy bien, para ello, por ejemplo, primero definimos el método HTTP put, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, enviamos el recurso, pero además le estamos enviando una variable más, que sería, para nuestro caso, el ID. Yo le voy a enviar 4, ¿sí? Y en el cuerpo de la petición le estoy enviando también, le estoy enviando, ¿sí? El objeto JSON con los atributos. Vean ustedes, aquí le estoy cambiando por cambio prueba 2, y aquí creo que por defecto, si mal no recuerdo, era true, yo le voy a cambiar en false. Listo. Entonces, este método ya se encuentra publicado, esta API REST se encuentra publicada, voy a darle clic en Send, esperamos unos momentos y me revolvió el mismo objeto y aquí me indica OK. Perfecto, si yo quisiera ver el cambio, a ver, antes decía taller virtual QBO y ahora dice cambio pruebas 2. A ver, vamos a ver cómo está nuestra base de datos. A ver, aquí también decía taller virtual QBO, por ejemplo, ejecutamos y ya se acaba de realizar el cambio. Excelente, entonces quiere decir que nuestra API REST se está comunicando con la base de datos. Ojo, yo creo que quizás algo que no me están preguntando y por ahí y quizás se están quedando con la duda es, oye, pero si nosotros no hemos hecho en ningún momento ni insert, ni un update, ni un select, asterisco from, ¿cómo se está haciendo todo eso? ¿Que es magia? Que nos está, que probablemente les estoy engañando, ¿no? Es justamente porque estamos utilizando JPA repositorio. JPA es una especificación, las especificaciones que utiliza Hibernate para poder obtener la información de nuestros objetos, de nuestra base de datos. Por ejemplo, los objetos de base de datos me refiero a las tablas, procedimientos almacenados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, JPA nos provee justamente de esta interfaz que lo que hace es comunicarnos. Recuerden que el patrón repositorio lo que va a hacer es establecer una comunicación directamente con los objetos de base de datos, ¿sí? Y una de ellas es justamente realizar las operaciones básicas que nosotros realizamos con todos los objetos de base de datos, ya sean con objetos, operaciones como registrar, eliminar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por detrás de esto sí están las sentencias SQL, ¿sí? Pero para nosotros es una caja negra. Nosotros utilizamos los métodos, ¿no? Y de esta manera tan rápida hemos podido realizar un par de API REST para nuestro proyecto. Muy bien, a ver, ahí voy a ir contestando las preguntas, me parece muy bien. A ver, por ejemplo, sería lo mismo si deseamos realizar un API pero con dos tablas asociadas. Muy buena pregunta, Martín Hanampa. Claro, ahí, por ejemplo, profe, ¿cómo sería qué pasa si mi base de datos nunca va a ser pues de una tabla, ¿no? Probablemente aquí yo, por ejemplo, tengo aquí esta base de datos, por ejemplo, tiene, pues miren, imagínense, este modelo de datos tiene como 20 tablas, ¿no? No sé, estoy exagerando, creo que serán 12 tablas, ¿sí? Y aquí encontramos detalle venta, ¿no? Que es algo que es común en un modelo de datos, ¿no? Ah, perfecto. Muy buena pregunta, Martín. ¿Cómo se trabaja ese tipo de proyectos? Cómo se tiene que hacer? ¿Cómo se mapea aquí? Para ello, ¿sí? Lo ideal es que nosotros siempre definimos un paquete model, ¿sí? Y es aquí donde vamos a tener que colocar nuestro modelo de base de datos. Por ejemplo, yo he definido aquí solamente una entidad, ¿sí? Pero si yo mañana más tarde tuviese una otra entidad relacionada a esta, ¿no? Para ello también existen anotaciones que me van a pedir comunicarme con esa entidad, ¿no? Por ejemplo, anotaciones como, por ejemplo, el one to many, el many to many, para que nosotros podamos establecer justamente las relaciones que tienen estas entidades entre sí, como se puede encontrar en nuestro modelo de base de datos. Ahora, esto siempre y cuando estaremos trabajando con una base de datos relacional.
Ahora muchos utilizan también bases de datos no relacionales, entonces para ellos es un poco más sencillo porque no simplemente definimos el objeto como esto, pero ya no existen relaciones, no existe el one to many ni el, etcétera, el de uno a muchos, de muchos a muchos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, nosotros podríamos hacer prácticamente las relaciones que tiene nuestra base de datos de nuestra base de datos en MySQL o SQL o Oracle, ¿podríamos relacionarlos también aquí? Sí, existe la notación one to many y many to one, ¿sí? El one to one para que podamos establecer ese tipo de relaciones. Muy buena pregunta. Y con ello, por ejemplo, podríamos inclusive, ¿no? Profe, si por ejemplo de tutorial se comunica con otra entidad y esa entidad, por ejemplo, ustedes habrán encontrado, aquí tengo un ejemplo pequeñito, ¿sí? Aquí aprovechamos el taller para poder compartirles. Probablemente aquí es esta API REST de este dibujito que se llama Rick and Morty, con un dibujo conocido, un dibujo animado muy conocido. Sí, a ver, colocar aquí está, Rick and Morty API. Ya aquí está, ¿no? Ya, por ejemplo, este dibujito expone, esto es justamente lo que les decía hace un momento al inicio del taller, les decía, ¿no? Existen API REST que son públicas, por ejemplo, esta, este dibujo animado expone API REST, ¿no? Bueno, probablemente para que algunos desarrolladores de software puedan utilizar su información y hacer, por ejemplo, unos avatars de los personajes de este dibujo, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy aquí, yo, por ejemplo, voy a obtener este de aquí, esta API REST, por ejemplo, dice que tiene todos los personajes de este dibujo animado, ¿ya? Correcto. Lo voy a probar mejor aquí en mi Postman, ¿sí? Ahora sí, voy a abrir una nueva pestañita, coloco aquí get, coloco la dirección URI. Y ahí vean ustedes, miren ustedes cómo este proyecto o lo han diseñado, ¿no? Voy a explicar un poquito. Vean ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que lo primero que obtenemos no es un objeto, no es un array de objetos JSON. Obtenemos primero un objeto, si se han dado cuenta, ¿eh? Es un objeto. ¿Por qué? Porque inicia con llave. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cierta información, o sea, primero nos está indicando como una pequeña data, una pequeña información acerca de esta API, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, tiene 671 elementos, tiene 34 páginas y que el siguiente dato se encuentra en esto. Esa información está paginada. Me parece muy bien. Y vean ustedes, aquí en esta propiedad que dice result, encontramos ya el array del objeto JSON, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos a Rick Sánchez, ¿no? Estatus, vivo, no sé, aquí los datos que tiene propiamente este dibujo animado. Pero hay algo que quiero que ustedes noten. En esta propiedad que dice episodios, encontramos otro array, ¿no? Y aquí nos canta un montón, prácticamente los episodios de que participa este personaje, ¿no? Ya. Y así yo podría ir buscando otras APIs que tienen ese tipo de versiones, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Quiere decir que, por ejemplo, el personaje tiene una relación con los episodios, que puede ser otra entidad. Y la relación es de que un personaje puede participar en varios episodios. Es por eso que aquí este personaje le sale un listado de los episodios que participa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si existe esa relación, es porque en su modelo, aquí en el modelo que ellos han diseñado, han colocado también, ¿no? Han diseñado la cardinalidad entre el personaje y la entidad episodio. Es por eso que al momento de mapear y realizar la consulta a la base de datos, le sale tanto la información del personaje y también la información de los episodios que participan. Vean ustedes, ¿no? Ah, pero si a mí no me importase esa información, yo solamente quiero que salga esta información. ¿Se puede hacer? Sí. Para ello utilizaríamos lo que les comenté hace un momento al inicio del taller, patrones de diseño, el patrón de TO, ¿no? El Data Transfer Object, donde yo no quiero prácticamente publicar toda la información de mi objeto, solamente quiero publicar información puntual. Ah, ya. Ok, pero tu relación de tu base de datos va a contemplar todo. Entonces, si yo quisiera solamente obtener la información de esta API REST, solo estos datos de aquí, hasta aquí, por ejemplo, yo tendría que crear un DTO con estos atributos para poder exponerlo. De esa manera protejo también mi información, porque esta información de los episodios, etcétera, etcétera, quizás no le interesa al cliente. Muy bien. Este webinar será guardado en el canal de YouTube o en algún... Sí,
Ojo, obviamente que sí, estimado José David, sí, el webinar y este y los demás webinars que hemos trabajado aquí en QVO Institute lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como QVO Institute en YouTube. Suscríbanse, estamos subiendo. La próxima semana va a haber otros talleres, por ejemplo, va a haber un taller de Netcore, así que los invito que puedan también seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Por ahí dice César, dice, en input puedo actualizar solo un dato. Sí, se puede actualizar un solo un dato, correcto. Eh, a ver, Karina me dice, puede, pero si nuestras tablas son con muchas columnas, ¿podrías hacer query nativa? Eh, Como le comenté, si por ejemplo, ¿no? Una buena pregunta, Karina, es por ejemplo, si por ahí me dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero obtener toda la información de la tabla tutorial. Yo quiero que solamente me obtengas la información, por ejemplo, el título y descripción. Tendríamos dos formas de solucionar ese problema. Uno, podría crear un DTO, ¿no? Porque ya tengo la data, lo podría transformar a un DTO directamente aquí con Java. O lo otro es como les comenté, yo podría hacer sintaxis SQL aquí, a este nivel, ¿no? Yo podría definir un método, por ejemplo, yo puedo colocar aquí list, tutorial, ¿sí? Sacarle, aquí está, vamos a colocarle aquí tutorial, ¿no? Y le voy a colocar, por ejemplo, un nombre, aquí le voy a colocar listar datos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ya, y esto de aquí es un método tal cual. Aquí existe una anotación para que nosotros podamos, en este caso, indicarle, ¿sí? Indicarle que nosotros vamos a utilizar sintaxis SQL. La anotación es la anotación query, ¿correcto? Y aquí yo podría indicar la sintaxis SQL o JPQL, que también es la sintaxis que utiliza JPA, ¿correcto? Entonces yo podría también hacer mi sintaxis, o podría llamar inclusive a un store procedure, también lo podría hacer. ¿Correcto? Para llamar store procedure desde aquí lo podríamos hacer de varias formas, ¿sí? Hay varias formas, no solamente la única, utilizando ello. A ver, pues, correcto, buenas noches. Y JWT, correcto. Muy bien, muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso para aplicar JWT a mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Muy bien, por ejemplo, vamos a hacer solamente la introducción a ello, ¿sí? Como digo, esta parte de JWT es un poco extenso porque abarca justamente y la implementación de la dependencia y añadirle además una clase que va a estar prácticamente como parte de la autorización para todos nuestros proyectos. Y esto se ve mucho mejor cuando ya aplicamos Spring Security. Por eso esta parte es bien un poco compleja, pero lo voy a explicar. ¿Qué necesito para JWT? Primero, la dependencia, ¿no? Tengo que añadir la dependencia de JWT a mi proyecto. Segundo, yo recomiendo en lo particular siempre, aparte de todo esto que tenemos, crear un nuevo paquete, ¿sí? A este paquete yo le puedo colocar security, ¿sí? Muy bien. Este paquete que va a tener, vamos a tener que utilizar dos clases. Una clase que va a tener definida para poder crear y poder realizar la instancia JWT, ¿sí? ¿Correcto? Y otra clase para poder aplicar la autorización, porque JWT no simplemente es generar el token y ya está, no. La idea es que nosotros, una vez que nosotros tengamos el JWT y tengamos el token, ¿sí? Ya empecemos a aplicarle seguridad a todos nuestros API REST, ¿correcto? ¿Sí? Quiere decir que estamos empezando a darle como una llave para que puedan acceder a todos nuestros endpoints, por ejemplo, a esta API REST, por ejemplo, o a esta otra de aquí, o a esta otra de aquí, ¿no? Entonces ya hay una llave de por medio. Pero esa llave, ¿cómo lo voy a obtener? ¿No? Para ello necesitaré yo crear aquí un nuevo controlador, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar, por ejemplo, autenticación controller, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle así, ¿no? Y este controlador que va a ser la puerta para todas las API REST, ¿no? Primero, tendrá que estar configurado aquí en la aplicación. Vamos a configurar de que cuando quiera acceder a mi proyecto, ¿sí? Yo voy a necesitar ingresar por este controlador. Ah, pero si, profe, y si el usuario se conoce la dirección URL y quiere entrar directamente aquí, ok, como les digo, como eso va a estar controlado desde este archivo,
lo único que le va a salir es no authorization, ¿no? Le va a decir, no, no estás autorizado para poder ingresar, así que tienes que autenticarte. Entonces, cada vez que así el usuario conozca los endpoints, no va a poder utilizar mientras no se haya autenticado. Este Authentication Control, ¿cuál va a ser su función? Que el usuario pueda realizar una autenticación con usuario y password, valide ese usuario y password en la base de datos y genere el token. Y cuando termine la autenticación, devolverá el token para que pueda utilizar en cada una de estas, ¿no? En cada uno de estos endpoints. ¿Correcto? Entonces, ya, ¿y cómo hago la prueba de ese token? Si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, vamos a irnos aquí, por ejemplo, a esta API REST. Ya, yo, por ejemplo, ya estoy trabajando con token. Listo, entonces para ello me voy aquí a header. Vamos a colocarle aquí authorization, ¿sí? Y aquí le colocamos beer y espacio y colocamos el token que nos está dando o que hemos recibido en ese momento después de la autenticación. Con este dato es el dato que vamos a añadir a todas nuestras API REST. De esa manera le estamos dando la seguridad de que no cualquiera podría consumir esas API REST, no como esta de aquí, ¿no? Esta, bueno, es una API pública, ¿no? No tiene token, ¿no? Y expone información de los personajes de este dibujo animado, ¿sí? Pero si nosotros queremos darle seguridad a nuestra API REST, correcto, entonces aquí nosotros tenemos que añadirle una key utilizando el token que nos recibimos de la autenticación. Y de esa manera yo podría ingresar a todos los APIs que se encuentran expuestos. Muy bien, exacto, autenticación y autorización. Eso de ahí, como les digo, ¿no? Es un poco extenso. Aquí yo normalmente lo que hago es separar una capita más. De aquí defino dos clases, una que me va a permitir generar la JWT y el otro que me va a permitir realizar la autorización, ¿no? Y configuro esta parte de aquí para que la puerta de enlace, por decirlo así, ¿sí? Sea el Authentication Controller. Y todos mis demás controladores van a estar protegidos. Nadie va a poder ingresar si no primero no pasó por aquí. ¿Correcto? Y de esa manera aseguramos que nuestro proyecto backend de esta manera no pueda estar expuesto a cualquier persona. Muy bien, algo que sí me estoy faltando y creo que es valioso que sirva para este taller virtual, de paso lo enriquecemos un poquito más, es acerca del tema de cores. No sé si por ahí algunos se han topado con ese tema de cores cuando son, por ejemplo, queremos consumir APIs de una fuente o de un origen desconocido, ¿no? Muy bien. Aquí la aplicación de Cores también es una... Para ello no se necesita implementar nada en nuestro POM XML, ¿sí? El manejo de Cores en un proyecto backend lo podemos hacer a nivel de proyecto. Yo podría configurar Cores a este nivel. Este archivo que está aquí nos va a realizar la configuración a nivel proyecto, ¿sí? Yo podría decir, ¿sabes qué? Que todo el proyecto acepte Cores de todas las fuentes, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, este ejercicio que acabo de explicar de Rick and Morty, por ejemplo, sus cores que tiene esta API REST es, por ejemplo, pública. Porque yo puedo, por ejemplo, esta información yo lo podría consumir en un aplicativo móvil, sí, y me lo va a permitir. Lo puedo consumir en una aplicación Angular también, ¿no? Quiere decir que prácticamente los cores que han configurado en esta API es pública, cualquiera lo podría consumir. Y el que usted hizo no es público. No, no es público porque todavía no he configurado cores. Correcto. Si esto, por ejemplo, yo quisiera consumirlo en una aplicación de Angular, no lo podría hacer. No, no lo voy a poder hacer porque no estoy dentro de él. Entonces tengo que configurar. Lo podemos configurar a nivel aplicación a este punto o lo podríamos configurar a nivel de controlador para, por ejemplo, que todos los métodos que tenga este controlador los pueda utilizar y también lo podríamos controlar a nivel de método. Eso ya queda prácticamente a decisión del desarrollador de software, ¿no? Lo puede agregar a nivel de proyecto, a nivel de controladores o a nivel de método. Eso siempre ha quedado en este caso, a definición de cada uno de los desarrolladores. Por ejemplo, en el caso de Rick and Morty, si se han dado cuenta en la documentación, ¿no? Aquí están las APIs que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen APIs de episodios. Estas son APIs públicas. Los podemos utilizar en cualquier proyecto front-end. Por ahí ustedes si quieren seguir experimentando, ¿no? O quieren tener algún ejercicio por ahí, ¿no? Se los puede servir esta API. Existe también la API pública de Pokémon Go, por ejemplo. Vamos a colocar aquí Pokémon Go API, por ejemplo. También tiene su propia API REST.
aquí también encontramos, y también está documentada, ¿no? Aquí está, PokeAPI. Algunos quizás ya han topado con se han topado con esta API REST. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vamos a guardar, copiar. Ya vean ustedes, aquí está la versión número 2. No les miento con el tema del versionamiento. No es algo que a mí se me ha ocurrido, sino que es parte de las buenas prácticas. Por ejemplo, Rick and Morty no aplica versionamiento. Es forma de trabajar, pero bueno, se respeta, ¿no? Ellos no aplican versionamiento, por ejemplo, ¿no? Pero Pokémon Go o PokeAPI sí, ¿no? Versiona sus APIs, ¿no? Yo me acuerdo todavía inclusive cuando estaba en la versión 1, ¿no? Ahora está en la versión 2, creo que ya está próximamente la versión 3. Hace poco vi por aquí, ya ves, aquí está, ¿ves? No, es tipo 3 ya. Bueno, creo que ya próximamente van a lanzar su versión 3 de PokeAPI, ¿no? Pero sí recuerdo cuando trabajaba con la versión 1, ¿no? Y creo que de ahí empezaron a crecer y ahora se encuentran en la versión número 4. A ver, Edgar Polanco me dice, una consulta, ¿cuál es la mejor manera de crear servicios REST consumiendo otra API como la de Pokémon Go? Bueno, mejor manera de crear servicios REST consumiendo otra API. Eh, bueno, para poder consumir y comunicarnos con otra API, ¿no? La mejor, o sea, no existe ninguna mejor ni peor manera, ¿sí? Lo que siempre tenemos que pensar es, en este caso, cuál es el requerimiento final, qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, si tú me dijeras, ya queremos que este proyecto que acabo de desarrollar se integre con un proyecto, ¿no? De una API REST, ¿sí? Que podemos obtener, por ejemplo, información de una persona, por ejemplo, de una entidad, ¿no? Que nos va a traer información. Entonces yo creo que la mejor forma de poder comunicarnos, ¿sí? Dependiendo del caso, en qué caso nos encontramos, por ejemplo, podría ser el front-end. El front-end podría llamar en este caso, al otro proyecto back, ¿no? Traer la información y con esa información mandar al otro lado. Ahora, si vemos por la complejidad del caso, ¿no? Necesariamente necesito que este proyecto se comunique con el otro. La única forma de poder comunicarnos es utilizando obviamente también la petición correspondiente, ¿no? A través de su dirección URL, ¿sí? Y obviamente esa parte que te estoy diciendo que es la integración con otro proyecto sería en esta capa, en la capa de servicios, ¿sí? La capa de servicios es que normalmente va a mantener la lógica, ¿sí? Esta pequeña estructura que yo he armado es bien básica, ¿sí? Esto puede crecer más. Por ejemplo, si mañana quiero trabajar con DTOs, trabajo, puedo crear más paquetes, voy a aplicarle seguridad, agrego seguridad, quiero aplicarle, no sé, se me ocurre, respuestas genéricas, puedo aplicarle lo que es las excepciones, algo que no he hablado, ¿sí? Cómo manejo las excepciones en mi proyecto backend, perfecto también. Por ejemplo, algo que por ahí me estoy olvidando es esto, pero, a ver, vamos a ver, para ir terminando, ¿ya? Por ejemplo, hace un momento yo hice esto, ¿no? Se han dado cuenta que yo puse 4 y le cambié el texto y actualizó. Pero sí se han dado cuenta, por ejemplo, que en mi base de datos yo no tengo el tutorial 1, por ejemplo, solo tengo el 4. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí le envío 1, ¿no? A ver, típico error, ¿no? Ah, miren lo que acabamos de encontrar. Uy, pero miren, ouch, acaba de tronar nuestro aplicativo, ¿no? Miren ustedes, ¿no? 501, internal server error. Bueno, esto de aquí yo lo puedo entender porque yo lo he desarrollado, ¿sí? Pero si nosotros le damos este producto a un desarrollador frontend, probablemente va a decir, oye, ¿qué es esto, no? ¿Qué? Oye, me estás engañando, ¿no? Controla muy bien tus errores, pero ¿cómo vas a controlar este proyecto? No te pases, ¿no? Entonces, probablemente me van a reclamar, ¿no? Probablemente también yo podría mejorar esta excepción, ¿no? Sin necesidad de que se incurra esto, ¿no? Muy bien, porque acá inclusive me hablas de Java, no sé, mira, el famoso error, ¿no? Java no pointer exception, ¿no? Ah, mira todo lo que me manda, ¿qué es esto? No, no entiendo. Ya, muy bien. ¿Nosotros podríamos controlar esas excepciones? Sí. Un proyecto backend está en la obligación de controlar ese tipo de excepciones. Las excepciones más comunes son los not found exception, cuando un recurso no existe. Por ejemplo, este error que tengo ahorita en estos momentos es un not found exception, ¿sí? Porque este recurso 1 no existe en mi base de datos. Entonces lo debería controlar y le debería mandar un mensajito un poquito más entendible, ¿no? No este mensaje que prácticamente es por defecto. Muy bien, entonces aquí también nos está faltando el tema de las excepciones. Ya lo que también que me faltó justamente en las consideraciones, pero lo estoy haciendo mención aquí. ¿Correcto? Muy bien. Listo, muy bien. Nada, antes de agradecerles, antes de terminar el taller virtual, ¿sí?